Ok. Listo. Gracias, amigo. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto nuevamente saludarles. Hoy tenemos un tema interesante, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Agradezco, por supuesto, a todo el equipo de la Escuela Judicial Electoral que hace posible que tengamos este conversatorio. Un saludo y mi agradecimiento a la doctora Gabriela Rubalcaba por permitirme estar esta tarde con ustedes. Y por supuesto saludar ya, más que nombres, rostros reconocidos, amigos de estos cursos. Omar Lombardi, muy buenas tardes. Juan Carlos Hernández, Bulmaro Cruz, Armando Acosta, Carlos Lara, Diego Alonso, San Juana Jaramillo, y bueno, a todos aquellos que poco a poco se van incorporando a esta plataforma y que nos permiten tener acceso a sus cámaras en términos de las reglas de la Escuela Judicial Electoral. Pues decíamos que hoy vamos a platicar sobre el procedimiento especial sancionador con un énfasis particular en el famoso recurso de revisión. Y bueno, pues como siempre, invitarles a que se sumen a esta charla de café entre amigos, como a veces así la bautizo, porque entiendo que la retroalimentación es lo más importante para poder no solamente tener distintos puntos de vista, sino tratar de reconstruir un poco en el modelo en el que nos encontramos. Bueno, pues evidentemente hablar del procedimiento especial sancionador implica hablar de muchas cosas y sobre todo tratar de entender dónde lo situamos digamos, en el contexto de los medios de impugnación, del carácter que tiene el procedimiento administrativo sancionador y sobre todo temas que a mí me llaman mucho la atención, como el tema del debido proceso legal. Pues bien, pues sin mayores preámbulos, arrancamos con esta charla y de entrada yo les preguntaría si alguno ya de ustedes ha tenido posibilidad de analizar algunas resoluciones sobre este recurso o bien si han interpuesto algún medio de impugnación relacionado o quejas relacionadas con los procedimientos especiales sancionadores o en su defecto, ¿qué esperamos de esta charla? Estimado Omar, si eres tan gentil por aparecer aquí en el centro de los amigos, pues ver un poco tu experiencia en esta materia, qué esperas, hacia dónde quieres que llevemos esta charla y sobre todo, como siempre, estoy abierto a que podamos introducir algunos otros temas que sí está entre mis capacidades y habilidades para poderlo resolver o complicar más, cuenten conmigo. Adelante, estimado Omar, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor, buenas tardes a todas y a todos. Pues yo la experiencia que he tenido, digamos, en general y en particular en materia electoral, ha sido teórica con los poquitos cursos o diplomados que he tomado aquí en la escuela. Entonces, pues, ¿qué espero de esto? Pues aprender los límites de ese control constitucional que entiendo representa este recurso que vamos a tocar el día de hoy. Me gusta mucho la materia constitucional y se me hace que la materia electoral, al ser una jurisdicción especializada, pues también tiene mucho que aportar. Espero encontrarme con la sorpresa de que se está viendo de manera todavía más garantista y de vanguardia el control constitucional y convencional que ejerce Sala Superior respecto de lo que hace la Suprema Corte. Al menos esa es mi apreciación con las poquitas sentencias que he podido revisar anteriormente, siempre como Sala Superior a la vanguardia, ¿no? Marcando batuta en materia constitucional. Yo creo que ese sería como el primer saque, doctor. Muchas gracias, estimado Omar. Armando Acosta. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Mi experiencia en materia electoral, en concreto en el procedimiento especial sancionador, ha sido únicamente en realizar algunos proyectos, presentar esos proyectos ante la autoridad electoral y darle seguimiento con posterioridad ante la autoridad jurisdiccional. No he tenido aún la experiencia de inconformarme en contra del desechamiento de alguno de los procedimientos especiales
que he presentado. Afortunadamente, hasta ahorita todos los que he presentado me los han aceptado y la gran mayoría han llegado a buen puerto, pero no he tenido una experiencia, reitero, de promover alguna inconformidad o algún recurso en contra de algún desechamiento. Muy bien, gracias Armando, pues esperemos que sigas invicto en esa parte y que ya después de un rato digas, pues sigo sin presentar ningún recurso. San Juana Jaramillo, estimada San Juana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En procedimiento sancionador, sí he tenido, bueno, a nivel local, soy secretaria de estudio y cuenta, entonces sí me ha tocado resolver sobre el procedimiento especial sancionador, pero en materia local. Aquí, pues, hay que ver primeramente si está bien integrado por la autoridad administrativa, por el OPLE, y si está integrado, se revisa, y si es correcto, pues se admite, y hay que valorarlas, hay que ver las pruebas y se acredita la infracción. Es un juicio, bueno, es un procedimiento pesado, porque es muy pocos días. Nosotros en Tribunal Electoral Local no es como en el Poder Judicial de la Federación, que ya se conoce la presentación del INE. O sea, creo que el INE tiene un convenio, una plataforma que el tribunal, la sala especializada, va viendo las pruebas que van desahogando o van investigando. La diferencia de nosotros, a nosotros nada más nos llega el procedimiento con la investigación. No sabíamos que había antes, se está trabajando en ese convenio de que nos compartan la información cuando llega la demanda, pero entonces a nosotros tenemos muy poco tiempo para estudiarlo y para resolverlo, porque dentro de la admisión pues ya está contando el tiempo para presentar la resolución a pleno. Y la verdad, a veces pues uno va a contrarreloj y lo que quiere es ya sacarlo, y a lo mejor en mi experiencia no resuelve uno como le hubiera gustado por falta de tiempo. Creo que ahí pues nomás lo que uno quiere hacer es, la infracción se acredita o no se acredita, y hacer la resolución y presentarla, porque el tiempo es muy corto. Esa ha sido mi experiencia, claro. Gracias. No, pues una experiencia muy nutrida. Ya para la próxima te invitamos, San Juan, a que tú también te incorpores a la charla como maestra, si eres tan amable. Bulmaro Cruz. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a las compañeras y compañeros. Bueno, yo en realidad, yo trabajo en el INE, entonces, pues nada más como de oídas he escuchado ahí los... ¿En qué área estás, Bulmaro? Estoy en una junta distrital ejecutiva aquí en Jalapa. Ok. Y bueno, yo recuerdo que en 2012, cuando todo el PES lo resolvía el INE, pues iniciamos un par de PES de oficio. Y qué complicado, pero porque bueno, pues eran los primeros ensayos ahí que hicimos, pero muy bien. Pero fíjese que lo que yo esperaría es que ahora con el contexto político en el que estamos viviendo, digamos, hay como mucha materia, ¿no? En que podemos de alguna manera articular los PES con lo que está pasando, ¿no? Digamos, como para contrastar lo que dice la norma con la realidad, que a veces no, digamos, no siempre van de la mano, ¿no? Pero eso es lo que yo esperaría, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien, Bulmaro, muchas gracias. Juan Carlos Hernández. Hola, doctor. Buena tarde. Buena tarde a todas y todos. En mi caso es muy parecido a San Juana, también la experiencia que he tenido en el ámbito local, jurisdiccional. Propiamente esta parte es lo que me interesa como tal, la revisión que hace la sala superior como una segunda instancia, porque pues, a nosotros los procedimientos especiales sancionadores, en caso de ser impugnados la resolución, como tal nos revisa la sala Ciudad de México. Sí. Entonces, como tal, igual pues, tenemos esa diferencia con el Tribunal Federal, de que pues vienen los expedientes completos, no tenemos noticia de cuando se presentan, ni de cómo se van dando su integración y la sustanciación que lleva
la autoridad administrativa local. No obstante, o sea, me parece, es una materia muy interesante, sí, muy agotadora por los tiempos que se establecen para su resolución, y creo que ahorita es de suma importancia, pues por lo que estamos viendo en la coyuntura, ¿no? Ya veíamos la semana pasada cómo en el INE tuvo ahí, fue muy citado por la cuestión de la comisión de quejas de todos estos asuntos que se están viendo por los actos, ¿no? Para ahora que se han llamado como las coordinaciones y demás, y toda esta campaña, o por decirlo de alguna forma, o estos actos que se están adelantando mucho a las campañas electorales, a las precampañas, y pues será una buena experiencia para ver de qué manera aquí en el ámbito local también se establecen los criterios, ¿no? Porque digamos esto que se está viendo a nivel nacional, pues se está viendo en todas las entidades federativas, y va a ser un efecto dominó, y va a ser novedoso a diferencia del proceso electoral pasado. Muy, muy interesante lo que planteas, Juan Carlos, muy bien. Carlos Lara. Buenas tardes. Bueno, pues mi experiencia con el proceso especial sancionador pues ya viene un poquito ya lejano, ¿no? Porque pues yo entro al INE al 2008-2009, proceso electoral, y es cuando se plantea este procedimiento especial sancionador. En lo particular, yo por ser miembro de una junta distrital jurídico, primera vez que veo esta materia electoral, no tenía una experiencia previa al 2008-2009, sí, se limitaba solamente a ir a tomar fotos a los lugares físicos, bardas, espectaculares, sí, de algún candidato o posible candidato a un instituto político, y alguna vez tomadas, sacar los resúmenes de dónde estuve, hacer la investigación de campo entre los vecinos, desde cuándo se estableció esa pinta de barda, preguntar entre los vecinos si ha habido actos previos a llamado al voto, ¿sí? Y pues prácticamente era toda mi actividad con respecto al procedimiento. Ya las pruebas, alegatos, pues sí, asistir ahí a las pruebas y alegatos, sí, en el misma consejo distrital, perdón, y de ahí pues ya la resolución pues ya se encargaban otras personas, ya un servidor pues ahí terminaba su labor, y pues hemos estado en constante puestos dentro de un instituto electoral local, pero ya no viendo este procedimiento, ya en otras áreas. Muy bien. Sí. Muy bien, Carlos. Bueno, pues, digamos, tenemos como una referencia muy clara de cuáles son digamos, las competencias que han tenido ustedes en este asunto. Yo, desde mi óptica, pues en realidad lo que he trabajado lo parto desde el análisis académico, porque nunca he estado en la sala regional especializada, ni tampoco, digamos, he tenido posibilidad de llevar a cabo procedimientos dentro del Instituto Nacional Electoral. Sí he tenido un poco de experiencia en cuanto al litigio, en alguna época que estuve fuera del tribunal y abrí una consultoría en esta materia, pero solamente durante unos par de años, creo que 3 más o menos. Pero sí fue una actividad medianamente intensa para tratar de ver, o por lo menos plantear, digamos, desde mi experiencia, tanto en la práctica como en la parte académica, un poco algunas reflexiones en torno a este medio de impugnación. Así que bueno, pues les agradezco como siempre su gentil participación y compartirnos todos estos intereses. Bueno, pues por principio de cuentas, yo pienso que deberíamos arrancar esta idea de lo que es la esencia o la naturaleza del procedimiento especial sancionador, digamos, para ir teniendo un conjunto de conocimientos homogéneos y sobre la base de ello ir construyendo un poco nuestro hilo de argumentación para llegar a un par de conclusiones entre todos nosotros. Entonces, por principio de cuentas, diríamos que esta rama del derecho de sancionar pertenece al derecho punitivo del Estado. Ya lo saben, el punitivo del Estado confiere, digamos, la posibilidad
a que nuestros vecinos, que nos caen muy mal, pues se constituyan en jueces y nos sancionen incluso. A pesar de que ellos pueden tener un desastre de vida, finalmente nosotros le cedemos a parte de nuestra soberanía individual al Estado para que él pueda resolver no solamente conflictos entre particulares, sino conflictos con la propia autoridad y sobre todo que se puedan respetar reglas mínimas de convivencia que son llevadas al campo normativo, ¿no? Para que a nadie se les olvide justamente este sentido común refinado de las personas, en donde en realidad ni siquiera necesitaríamos reglas o tantas reglas para entender cómo deberíamos de comportarnos en sociedad y qué esperar de los demás en ese tipo de comportamientos. Bueno, pues entonces este derecho de castigo que tiene el Estado sobre la sociedad lo divide prácticamente en dos. La materia más relevante es el derecho penal, en el que busca proteger un conjunto de valores preponderantes para la sociedad en un momento determinado, en unas generaciones que tienen una particular forma de ver el mundo y de ver la vida, como aquellos que hoy reclaman que el feminicidio debería tener una particular regulación y que no debía de estar sancionado o atendido como si fuera cualquier homicidio genérico, ¿no? Es algo muy particular de nuestra generación y que al mismo tiempo va decantando, digamos, va fijando, digamos, ciertas posturas. Por otra parte está el administrativo sancionador, en el cual el Estado confiere su protección para conductas que, si bien son consideradas como gravosas para el propio Estado, no son de las credenciales suficientes como las que intenta proteger el derecho penal, ¿no? Entonces, podríamos suponer que se encarga de temas relevantes, pero menores, el derecho administrativo sancionador. Con lo cual, al partir de la misma matrix, ¿no? De la misma madre, pues los dos hermanos comparten genes similares, pero no son idénticos. El administrativo sancionador no podríamos ser conclusivos para decir que es una derivación del penal, ni mucho menos, sino que es, digamos, el hermano menor, ¿no? Donde la atención se encargó del primogénito, del varón, ¿no? Casi el heredero de la familia, y el otro pues es un poco al hijo ahí al ladito nada más. Todos los reflectores van a favor del derecho penal. Y esto, bueno, tiene una razón de ser, porque evidentemente lo que se quiso regular es que no existiera justicia por propia mano. ¿Y por qué no? ¿Qué de malo tiene que yo pueda sacar estos instintos justicieros y aquel cuate que se me adelantó en el estacionamiento, pues no le puedo poner un par de tubazos en el carro? O sea, ¿cuál es el problema? Bueno, pues porque la idea de hacerse justicia por propia mano, o sea, cuando tú eres juez de tu propia causa, no tienes objetividad para fijar los alcances de una sanción, ¿no? Y entonces, 3 tubazos a lo mejor es exagerado, ¿no? A lo mejor una mentada y ya con eso podría funcionar el tema, ¿no? Pero lo cierto es que en la historia se empezaron a establecer ciertas reglas para limitar estos excesos de justicia por propia mano. Reglas como la del ojo por ojo y diente por diente. Implicaba que si alguien mataba a un hijo, tenía derecho a cobrarse con la vida del hijo de la otra persona, ¿no? Y bueno, pues lo que terminó acabando, pues fue pues unas matanzas interminables, generacionales, y si no, pregúntenle a los parientes de Romeo y Julieta, ¿no? Que ya nadie sabía de dónde había surgido el conflicto original, solo sabían que habían nacido dentro de un conflicto, pero no sabían bien a bien de qué iba, más que siempre había problemas y problemas y problemas y muertes, ¿no? Bueno, pues este conjunto de reglas de limitación de los excesos de las resoluciones, evidentemente van siendo canalizadas a través de las instituciones, donde realmente puedas encontrar mayor objetividad en la toma de decisiones para poder limitar ciertos derechos, como principalmente la libertad personal
de los ciudadanos por cometer conductas de determinada manera o que afectan de manera sensible a nuestra sociedad. Entonces, digamos, partiendo de este primer punto, lo cierto es que el procedimiento administrativo sancionador, como el penal, requiere la intervención de diversas autoridades para poder, digamos, garantizar la mayor objetividad posible, primero, en la toma de decisiones, y segundo, poder controlar el procedimiento. Esto es, que no haya excesos en el procedimiento y por lo tanto, por ejemplo, ahora la nueva justicia penal nos refiere que hay 3 etapas del procedimiento penal. El primero, la fase de investigación; el segundo, la fase intermedia o del juez de control, que garantiza que se respeten los derechos más básicos de la persona investigada; y el tercero, pues, es la apertura del juicio penal, prácticamente dicho, cuando hay una vinculación de la persona investigada a un proceso ya determinado. Es decir, aquí ya vemos 3 tipos de autoridades: el Ministerio Público, que investiga; el juez de control, que pertenece ya al Poder Judicial; y un juez penal, ¿no? Es decir, otra figura más. Esto es, pareciera que si antes la justicia estaba encerrada o monopolizada por una sola institución o una sola persona, pues evidentemente los excesos serían brutales. ¿Como cuáles? Como los de la Santa Inquisición, por ejemplo, o los de las visitadurías del tribunal. Yo creo que por eso me tenían tanto miedo cuando era visitador general del Tribunal Electoral. Bueno, evidentemente que, por ejemplo, esa visitaduría general, digo, ya finalmente ya se modificó, pero fíjense bien, a diferencia de la que tiene el Consejo de la Judicatura Federal, la Visitaduría General del Tribunal llevaba a cabo la evaluación de la conducta administrativa, digamos, pero desde el enfoque de acceso a la justicia, no la parte administrativa, contable, que eso pues encargaría el órgano interno de revisión, la Contraloría, sino, digamos, cómo opera administrativamente la justicia, cuáles son los retos que tienen los actuarios para notificar 5,000 resoluciones durante un par de horas en 8 estados de la República para que las personas puedan sufragar, por ejemplo, ¿no? O sea, son grandes retos que implica la labor de la justicia. Pero al mismo tiempo podía llevar a cabo la recepción de quejas en contra de conductas de magistrados. Y no solamente recibía, sino investigaba. Y además de investigar, dictaminaba la resolución, dictaminaba la resolución, y ya quien tomaba la decisión final es un órgano, el órgano máximo, digamos, de esta parte del tribunal, que es su comisión de administración, integrada por miembros del Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior. Pero al punto que los quiero llevar es que era un solo órgano, ¿no?, el que llevaba a cabo distintas fases del procedimiento. Esto más o menos le pasó al procedimiento especial sancionador, ¿no? O a los procedimientos sancionadores en materia administrativa. Eran desahogados recibidos las quejas por la autoridad electoral, desahogados, investigados y puestos en estado de resolución o incluso ya de resolución. Así que tenía un enfoque meramente administrativo. Con esto, Bulmaro, pues ya le damos una calidad prácticamente de hijo bastardo, ¿no? O sea, como el hijo, el menos importante de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque tus resoluciones son administrativas. ¿Y esto qué implica? Pues no implica el formalismo judicial, implica, ¿se acuerdan que platicamos el otro día sobre la visión tradicional del control y monopolio del control constitucional, ¿no? ¿Se acuerdan que platicamos con el tema de la Suprema Corte, la bronca con el tribunal? Bueno, pues imagínense una visión así frente a un instituto que le diga, tú eres algo de mera legalidad, o sea, tú eres chiquitito, no tienes capacidad de leer la Constitución y de interpretarla, y por lo tanto tus resoluciones de ese tamaño chiquitas son. Nada que se compare con una sentencia de un tribunal en el que se solicita la intervención de diversas autoridades, incluso para su ejecución, como la posible destitución de un gobernador, por ejemplo,
que no quiere acatar una resolución del tribunal. En fin, muchas otras cosas, pero quiero que vean ustedes, que tengan la película, cómo se veía ese procedimiento, y por lo tanto, pues era un poco como de risa, ¿no? La verdad, ¡ay, qué miedo te tengo!, ¿no? Y vas a denunciar ante el IFE, ¡uf! No sabes. ¿Y qué me va a poner? Dile que me mande 3 de esas de una vez, ¿no? De sus resoluciones, que me mande 3 de esas. El verdadero asunto es, creo que tiene que ver con 2 o 3 temas que desde mi perspectiva surgieron. La primera es que recuerden que el propio constituyente, el propio reformador de la Constitución, estableció al legislador secundario una tarea fundamental en esta materia impugnativa de los procesos electorales. Crea un sistema, y un sistema integral. Esto es que no se te escape nada de los actos y resoluciones de las autoridades electorales que no pueda ser revisable por un tribunal, ¿no? Menuda chamba para los ingenieros, ¿no?, legisladores. Dijeron, ¿y ahora cómo le armamos, no? Bueno, pues a ver qué te parece si la primera etapa la presentamos como un recurso de apelación. Órale, me parece muy bien. Oye, pero si antes de dar a la apelación, ¿qué hacemos? Si se puede quedar dentro del control interno de la autoridad, pues una revisión. Y lo que resuelvan esa revisión, pues ya se va a la apelación. Entonces, la apelación sirvió como para llevar a cabo la regularidad de los distintos actos de la organización del proceso electoral, ¿no? Lo que le corresponde su chamba a la autoridad electoral, eso cómo va a funcionar, cómo aterrizo las normas, cómo abro un reglamento, cómo establezco este formato para que se llenen, para que se registren los candidatos, cómo solicito mediante una app, por ejemplo, la adhesión de ciudadanos para una candidatura independiente, es decir, las distintas, digamos, los distintos actos y resoluciones que conforman la organización del proceso electoral, eso se lo encargaron, menuda chamba, al recurso de apelación. Por eso la apelación es uno de mis favoritos. Yo desde aquí, ¿no?, me quito el sombrero, me pongo de pie, porque la mayoría de las resoluciones de las apelaciones hoy son ley, ¿no? Esto es los criterios, digamos, lo que tanto se ha cacareado de que las leyes que tenemos son de avanzada, que el INE, que debe de ser un caso de éxito a nivel internacional de cómo lleva a cabo los procesos, sí, porque en buena medida la corrección del proceso lo ha hecho el recurso de apelación. Después, bueno, pues hablamos ya de la etapa de los resultados electorales, ¿no? Digamos, el que es mediático. El medio de impugnación mediático es el de inconformidad que llega a tener resoluciones, ¡wow!, anuló una elección, ¿no? Cambió el resultado. Bueno, pues esto, ya saben, es el juicio de inconformidad. Y, por supuesto, está el análisis de las conductas de los operadores políticos, ¿no?, de los sujetos obligados a las normas, más allá del proceso, más allá de los resultados electorales. Entonces, imaginen ustedes, digamos, como esta generación de políticos, ¿no?, que de pronto pensaron, o más bien que nunca habían pensado, que el mensaje político que daban en radio y televisión, en bardas, pudiera dañar la imagen de alguien, ¿no? Que dirían, no, pues es que esto es como las generaciones de los 70s y de los 80s, ¿no? Que esto que, como pasa en un video muy chistoso, que se pegan en el hombro y siguen avanzando, no pasa nada. Y luego van avanzando generación, entonces se tocan el hombro y hay unos chavos ahora que se tiran y se duelen, ¿no? Y los últimos se tiran y se toman selfies del dolor, ¿no? Así como ha avanzado, cómo ha ido evolucionando ahí las generaciones. Bueno, pues imaginemos una generación de políticos, así que, no pasa nada, que digan de mí lo que quieran, porque además tengo el control del Estado, el aparato del Estado
como para sentar, a ver, Bulmaro, no te pases de listo con tu campaña, ¿no? No me insultes, digo, está bien que me des un par de refilones, pero no me digas que soy un delincuente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos, imaginemos ese mundo en el que vivíamos, esas generaciones donde el INE era meramente administrativo, donde salíamos de un control hegemónico, ¿no? Del ejercicio del poder y de las elecciones, y estábamos prácticamente adentrándonos a vivir una nueva democracia, ¿no? O recientemente esta democracia, ¿no? Como que empezar a respirar nuevos aires de lo que implicaba vivir en una democracia mucho más consolidada, más abierta, un poco esta idea. Así que bueno, la chamba que se le encargó a los ingenieros, a los constructores de la ley, de crear un sistema que funcionara, ¿no? Y que fuera integral para que no dejara escapar ningún acto o resolución, se topó justamente con esta, digamos, como esta generación, le vamos a poner techo de cristal, ¿no? Esta generación de cristal que dices algo de mí y te acuso, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba el debate entre Vicente Fox y la Bastida Ochoa, ¿no? Ya saben, el bravucón del Fox, ¿no? Y el poco, no sé, preparado para recibir guamazos, ¿no? De la Bastida Ochoa, porque no estaban acostumbrados a que hubiera debate para empezar, y de pronto, pues, se impone el de las botas, del sombrero o el vocerrón, ¿no? Y la Bastida Ochoa, en su primer acercamiento en el debate con la sociedad, les dice, es que me dice la vestida, es que me insulta, es que me dice de cosas. Y todos así como, ¿qué estamos viendo, no? O sea, pues contéstale al vato, dile sus verdades, ¿no? Es que me dijo la vestida. ¿No? Bueno, pues imaginemos entonces esta generación de políticos que de pronto encontraron en la comunicación política un daño a su imagen, un daño a lo que podría ser, digamos, como esta parte de poder llevar a cabo una comunicación con la sociedad sin que fuera afectada por factores externos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí lo más interesante es que los actores políticos, yo creo que no imaginaban que llegaría ese momento en que sus campañas electorales y otras formas de comunicación política debían de cuidar imágenes, expresiones, espacios, tiempos, y que además pudieran vulnerar los derechos no solamente de esos candidatos que deberían de tener la piel más gruesa, ¿no? Porque entre una colisión de derechos, entre el derecho a la imagen y el derecho a la libertad de expresión de alguien que dice algo en contra de ese candidato, pues ya la Corte Interamericana y nuestra Corte y el propio tribunal eso ha dicho, ¿no? A ver, si te subes a la arena política, si te subes a la arena pública, es más, si abres una cuenta en Twitter, puedes esperar lo que quieras, ¿no? Los hates, lo que se te ocurra, puedes esperarlo. ¿Por qué? Porque te colocas en esa arena. Y por lo tanto tienes que tener la piel más dura y aguantar más, y va a haber más crítica de lo que piensas y de lo que dices, y la crítica va a llegar de quien menos te lo imaginas. Yo recuerdo muy feliz en las primeras épocas, no sé si a ustedes ya se los platiqué en otro curso, en las primeras épocas que abrí mi cuenta de Twitter, que aprovecho para recordársela, @RubénBecerra, RB de Victoria, se me ocurrió un domingo desayunando con mi familia contestar un tuit de una amiga del tribunal que decía que su vecina, bueno, que en la casa de su vecina, la perrita, porque ahora tengo que cuidar muy bien lo que digo, había tenido cachorritos. Y una vecina que tengo me había preguntado de mi perro y me dijo que cuando tuviera cachorrillos, que le regalara uno. Yo le dije que no por otra cosa, porque pues ya es una señora mayor, ¿no? Y estos perros son medio alebrestados, y le dije, yo creo que necesitas algo más pequeñito para que esté en tu casa, ¿no? Así que se me ocurrió preguntarle que de qué raza era el perro. El tuit que más éxito he tenido, estimado Carlos Lara, ¿no?
tuve como cientos y cientos y cientos de respuestas, todas diciéndome que era un clasista, racista, que qué me sentía yo, que qué tipo de sangre tenía, que si vivía en la época colonial, que no, bueno, no saben, de todo me dijeron. Y yo apenas estaba desayunando mi croissant, o sea, no sean gachos, ¿qué les hice? ¿No? Todo por preguntar qué raza era. Y bueno, pues todavía siguiendo un poco, dije, les voy a contestar porque no, esto tiene que tomarse con calma. Todavía dije, no, no se molesten, lo único que quería preguntarle es, pues, el tamaño del perro, las condiciones. Ah, pues eso debes de preguntar. Y bueno, otra cascada de asuntos. El asunto es que lo dejé ya como 3 horas, ya me dijo mi mujer, ya déjate el teléfono, no te metas en esas cosas y no sabes cómo funcionan, porque ella sí tenía más experiencia que yo en estos temas. Y entonces ya lo único que puse es que después de tanto éxito que tuvo mi pregunta, estaba casi seguro que todos estos que me odiaron ya habían preguntado por la adopción de los perritos, ¿verdad? Y se escucharon puros grillitos, ya nadie contestó absolutamente nada sobre los pobres perritos y la adopción. Así que bueno, pues esto significa que yo me coloqué en una arena pública y precisamente por eso debo tener la piel más dura y aceptar la crítica de cualquiera que venga mientras eso no implique una verdadera ofensa, un daño a mi imagen, ¿no? Y aún así, pues el tribunal ordinariamente debe privilegiar la libertad de expresión. Evidentemente, si yo me comparara con un político en ese momento, pues el Estado debería protegerme más a mí porque soy un ciudadano. Pero sí que en relación con el político que está haciendo campaña, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto que ya está muy definido en distintas jurisprudencias por los tribunales y cortes, pudo empezar a dañar imágenes o derechos de otras personas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes una campaña que sacó, me parece que sacó la izquierda sobre lo que representaba un modelo económico vigente en ese momento, y entonces sacaron, por ejemplo, imágenes de López Dóriga, ¿no? De Televisa, de Telmex, cosas así, ¿no? Como diciendo, esto es parte de todo aquello. Y eso, todo aquello que tenía que ver con López Dóriga, ¿no? Bueno, pues era una muestra, una parte de lo que ellos querían dar a conocer, ¿no? De ese tipo de modelo, pero empezaron a afectar derechos de terceros que no estaban involucrados. Entonces, aquí lo interesante del caso es que cómo López Dóriga se podía defender de esos spots publicitarios en su contra, pero que le daban un refilón y que no necesariamente estaban dirigidos a él, pero sí un concepto. ¿Sí me explico? No un ataque personal, pero sí en un concepto de lo que implicaba la relación de los medios de comunicación y el gobierno, por ejemplo. El dinero, las campañas electorales, el favoritismo, el rompimiento del principio de equidad en la contienda, la manera de cómo se generaba la cobertura de los medios en favor de ciertos grupos, ciertos candidatos o partidos políticos. Y entonces aquí lo interesante, estimado Omar, es que falló el diseño institucional, ¿no? Los ingenieros no pudieron, dejaron un hueco enorme en la casa, en el edificio, donde se colaba el agua en época de lluvias o en época de campañas. Así que en menudo lío se metieron los tribunales porque tuvo que venir una modificación de la visión judicial del procedimiento especial sancionador, que, como repetimos, inicialmente solo era administrativo, pero tuvo que empezar a generarse una transformación. Digamos, la primera etapa, o sea, previo digamos, era administrativo completamente, pero en 2006 se presentó una solicitud en pleno proceso electoral para bajar del aire un spot de un partido político al considerarse ilegal. Bueno, esta situación colocó en una posición muy complicada a la justicia electoral de aquel entonces, ya que no existía un mecanismo específico para proteger a la persona que se sentía agredida por el contenido de la propaganda electoral. En consecuencia, tomando en consideración diversas
resoluciones internacionales y evidentemente nacionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior tuvo que crear un procedimiento expedito y ágil que permitiera no solo sancionar a quien cometiera un acto ilícito, sino además tuvo una función preventiva para que se pudiera garantizar la adecuada conducción del desarrollo del proceso electoral. Así como lo dice el magistrado Felipe de la Mata, nace una pieza faltante en la justicia electoral, es decir, el procedimiento especial sancionador. Y de aquí, bueno, podemos empezar a vislumbrar lo que vendría más adelante. Primero, esta parte, esta obligación de construir un sistema, lo que se llama un sistema, y que además un sistema integral que no deje ningún hueco para el acceso a la justicia para las personas frente a las distintas actividades que se desarrollan en un proceso electoral. Entonces, no solamente era lo que provenía de la autoridad electoral, sino ahora lo que provenía de los partidos políticos, ya sea con el aval de la autoridad, en el cual se trataba de privilegiar la libertad de expresión y evitar la censura previa, o bien, en su defecto, porque había otros agentes del proceso electoral no identificados, ¿no? Por ejemplo, como la iniciativa privada, como una organización de empresarios, ¿se acuerdan, no? Que ponía López Obrador, es un peligro para México. ¿Se acuerdan de esos spots, no? Publicidad pagada por el Consejo Empresarial, no sé qué, algo así decía. ¿Y esos quiénes son? ¿Y quiénes están detrás de todos estos, no? Y entonces empezamos a ver nuevos mecanismos o nuevas maneras de comunicación política. Hoy vemos la inteligencia artificial en esta pre-campaña, así le pongo yo, preanticipada de Xóchitl Gálvez, ¿no? Está muy interesante, no sé si ya la han visto ahí sus spots que está sacando en Twitter. Me parece como fresco el tema, interesante el tema. Es decir, es una adaptación de lo que pronto seguramente veremos que será parte ordinaria de la comunicación política. Bueno, entonces decíamos, lo primero es que, como dice el magistrado de la Mata, se incluye una pieza en el rompecabezas que nos faltaba, y este es el nacimiento del procedimiento especial sancionador, un procedimiento ágil y expedito, pero que no solamente tienda a castigar, sino que tienda a prevenir, ¿no? Entonces estamos hablando que como un matiz muy especial que le quiso dar la Sala Superior es esta naturaleza de la prevención, ¿correcto? Y entonces en la prevención ya estarán ustedes pensando, claro, las cautelares, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues hacia allá nos vamos a ir acercando. Pero cuando nos habla de un procedimiento ágil y expedito, esas palabras ¿de dónde derivan, no? Esas características, Armando Acosta, ¿de dónde derivan o de dónde las habrá sacado este tribunal? No tengo idea, maestro, de dónde la sacó, de dónde provienen. Pero ¿por qué crees que tuviera que ser ágil y expedito ese procedimiento? ¿Por qué no dijo un proceso, un proceso obeso, ¿no? Lento? Pues hubiera dicho también eso, ¿no? O no hubiera dicho nada. Créese un procedimiento como Dios le dé a entender. Tal vez me viene a la mente, siendo el proceso electoral corto, independientemente si es local o federal, siendo corto y existiendo algunas irregularidades, algunas violaciones a la norma, la autoridad tuvo que diseñar el proceso de tal manera que se conociera en breve tiempo, es decir, tuvo que haber sido sumario, tuvieron que haber diseñado de tal manera que los tiempos para conocer, para promover, para sustanciar y resolver tendrían que ser así, muy cortos, muy breves, de tal manera que no les ganara el tiempo, entendiéndolo de manera metafórica, que no les ganara el tiempo de que se llevara a cabo la elección, el resultado electoral, y existieran o siguieran existiendo irregularidades sin resolver. Ok, ¿alguien más que quisiera comentar este tema?
Adelante, por favor. La idea de que fuera de esta naturaleza es que sea un recurso efectivo, porque anteriormente lo que ocurría era que se iniciaban ese tipo de procedimientos y sus efectos ya no tenían ninguna repercusión en el proceso como tal, porque ya se habían concluido las etapas, ya se habían declarado ganadores y las resoluciones en ocasiones pues venían con posterioridad. Entonces las multas o incluso las posibles sanciones que hubieran podido aplicarse ya no tenían razón de ser. Ahora, en este caso, la idea de que sea un procedimiento expedito, es decir, sin obstáculos y sea rápido, es que en caso de encontrarse alguna responsabilidad, la sanción que se determine imponer, pues pueda tener un efecto práctico en la elección, como usted lo señalaba en un principio. A veces en tono de broma, ¿no? De que decían los partidos, bueno, pues mándame 1, 2, 3 de esas sanciones, no pasa nada, ¿no? Porque era más fácil cometer la infracción y que finalmente, a pesar de que se cometieran, pues obtener el resultado de una victoria electoral. Y ahora la idea es que con este tipo de procedimientos, en su caso, o sea, se pueda como sanción máxima, pues pudiera ser también el retiro de una candidatura. Y tal. Claro. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues justamente, vamos a ver aquí, solamente. San Juana, ¿puedes hacernos favor de leer este artículo 17, reformado el 18 de junio de 2008, por favor? 17. El último que aparece aquí en la lámina. Sí, nada más estoy haciéndolo más grande porque no alcanza. Ah, perdóname. Ahorita te lo hago un poquito más grande. Discúlpame. ¿Cómo ves? ¿Ahí? ¿Va bien? Sí, el artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Bueno, hasta ahí. Gracias, estimada San Juan. De nada. Bueno, pues ahí vemos de dónde salió esta idea de que sea un procedimiento expedito y ágil. ¿De dónde? Del derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional. Entonces, tampoco es que haya inventado aquí el hilo negro, sino que el tribunal simplemente entendió que había una pieza que faltaba en el rompecabezas, que tenía que crear un procedimiento, y como es un procedimiento, finalmente lo que nos hizo favor leernos nuestra amiga San Juana, pues es que todos tienen derecho a que se administre justicia. Y aquí había un hueco enorme en el sistema, ¿correcto? Entonces tenía que rellenarse ese hueco ¿con qué? Pues evidentemente con un procedimiento. Y este procedimiento, ¿cómo debería de ser? En términos de lo que mandata el 17 constitucional. Un procedimiento expedito, gratuito, con todas estas características. Así que eso le ordenó al INE que hiciera, que atendiera a lo que dice el artículo 17 constitucional. Y de esta manera, digamos, a partir del 2006, con esta petición de una persona que se sintió afectada por la manera como se comunicaba la política, dio lugar a entender que el sistema estaba incompleto y que había que llenarlo, y cómo, pues de acuerdo a los lineamientos establecidos en el propio artículo 17. Esto es en el 2006. Ya para la reforma de 2007 y del 2008, este procedimiento era un mecanismo que se enfocaba
a la contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión, la difusión de propaganda gubernamental en un periodo prohibido, y sus efectos solamente eran de naturaleza sancionatoria y suspensiva. Es decir, todavía en este momento no se tenía presente la fortaleza que este mecanismo podía traer a la tutela y reparación de los derechos humanos. Sin embargo, nos dice el magistrado de la Mata, dice, las críticas y debates académicos, dice, lo estoy leyendo tal cual, se dejaron venir respecto a que el Consejo General del IFE, quien resolvía, era una institución administrativa y no jurisdiccional. Esto es, se convertía en juez y parte y se desviaba la atención de que tenía que emprender, digamos, de que atender evidentemente de la organización de las elecciones al resolver el procedimiento especial sancionador. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues es algo muy fácil de entender. Eres juez y parte, ¿no? Y además, cuando tomas la resolución, están los sujetos sancionados enfrente de ti, ¿no? Que pueden discutir tu propia resolución, pues te hacen chantaje político. Te dicen, bueno, así vas a, ok, así somos los niños, ¿no? Ahí nos vemos a la salida del recreo o a la salida atrás de los arbolitos, porque esto sí cala. Y entonces empezaron a chantajear la mesa de decisiones y de negociaciones internas del organismo electoral, que por supuesto tenía que trabajar, tener los hilos, ¿no? Los convenios, los consensos de los partidos políticos. Oye, vamos a sacar este acuerdo, el financiamiento así, esto basado. Y entonces de pronto dijeron, qué chistoso, ¿no? O sea, ¿quieres que por acá yo me porte muy buena onda contigo, ¿no? Que permita que tú puedas tomar todos tus acuerdos. ¿Quieres mi aval? ¿Quieres mi apoyo? ¿Quieres mi cariño? Y mira cómo me estás tratando en las resoluciones de estos procedimientos. Evidentemente, el IFE en ese momento era juez y parte de los asuntos. Entonces pudo llegar, tal vez, no lo digo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que llegó a medio negociar seguramente algún par de resoluciones ahí con tal de que otro tipo de acuerdo pudiera salir. No me queda la menor duda. Tan es así que hasta la reforma de 2014 cambió ya completamente el panorama. Y por eso nos dice el magistrado de la Mata, las críticas se dejaron venir en cascada, O sea, no era un tema que hubiera resuelto en realidad el acceso a la justicia. En apariencia sí, pero en realidad vino a generar una mayor complejidad en las relaciones entre los partidos políticos, ¿no? Que eran los sujetos denunciados en este tipo de procedimientos, y la propia autoridad que necesitaba el aval para muchas otras cosas que de las cuales tenía que transitar en la organización del propio proceso electoral. Muy bien, bueno, pues ante esta situación nos colocamos ya en la tercera etapa evolutiva del procedimiento especial sancionador, que fue la reforma de 2014. Y esto sí cambiaría completamente no solo la fisonomía, sino la naturaleza de este procedimiento, que si bien tiene un gran impacto en lo federal, empezó a vislumbrarse de cómo llevarse también en los aspectos locales. Digamos que representó nuevas ventanas de oportunidad al judicializar la resolución. Esto es, al tener, primero que nada, la posibilidad de revisar en una especie de control, ¿no? Llamémosle así, de la investigación del Instituto Nacional Electoral y de la sustanciación del propio procedimiento para que se respetaran las garantías mínimas del debido proceso legal y de la investigación, las características de una investigación seria y profesional, ¿no? Entonces, digamos, asumió la Sala Regional Especializada la función de juez de control, en principio, ¿no? Para saber si podía, digamos, si lo que se había construido hasta ese momento cumplía con los estándares constitucionales y convencionales de cómo debe de actuar una autoridad investigadora. Y después, evidentemente, ya entraba, una vez avanzado esta etapa, al considerar que
había palomeado todo lo necesario, bueno, pues entonces ya procedía al análisis del fondo y evidentemente resolverlo. Entonces, lo importante es que se judicializa la resolución, y ya dijimos primero, al ser una especie de obstáculo de control o de revisor de las garantías en favor de los denunciantes y de los denunciados. El procedimiento en términos del 17 constitucional es expedito, sumarísimo, ¿no? Su resolución en tiempo es muy breve, y no obstante toda la estructura y cómo se desarrolla la investigación, esto se hizo más complejo. O sea, para poder tener una resolución en un plazo muy breve, pues se tuvo que implementar muchas cosas, ¿no? De cómo armonizar en la administración interna de la justicia. Esto es, digamos, la función principal del visitador general, ¿no? Lo que yo les había comentado es cómo avanzar frente a los grandes retos en la implementación no solamente del derecho de acceso a la justicia, sino del servicio público que debe de darse a la sociedad a partir de entender que tu resolución, el estudio y resolución de los casos, no es que se asemeje en importancia, pero sí funciona como el emplacamiento o la expedición de pasaportes o de licencias, ¿no? Existen principios propios de la administración pública, ¿no? Y en este caso es un servicio público, otorgar justicia. Entonces necesitas utilizar bajo varios principios para que realmente sea un servicio de calidad, como la eficacia, ¿no? La efectividad, como la calidad, la transparencia, el profesionalismo, y casi pues someter un poco a cuestionarios y evaluación, ¿no? ¿Estás contento, carita feliz? ¿Te gustó cómo te atendió el tribunal electoral? No, bueno, pues carita feliz o disgustada, ¿no? Una evaluación del desempeño, porque, insisto, no solamente hay que ver la justicia como un derecho humano, sino como un servicio público, y en ese servicio al público debemos de tener o cumplir una serie de expectativas y de principios básicos como cualquier otro servicio público que se da a la sociedad, porque pues para eso nos paga, ¿no? Para eso demanda justamente la justicia. ¿Hasta aquí vamos bien con nuestra charla? ¿Sí? Bueno, pues seguimos entonces. Aquí el tema que me resulta interesante ahora, digamos, poner entre corchetes, es cuando nos hablan que a partir de la reforma de 2014, donde ya se judicializa el procedimiento primero como una especie de filtro de control, de revisión del debido proceso legal, es decir, de las garantías mínimas del denunciante y del denunciado, y además el complemento. ¿Cómo debe de hacer la investigación la autoridad? ¿Existen parámetros? O sea, en comparación a qué yo veo que lo esté haciendo bien, ¿no? Un poco esta idea. Ya el fondo, lo que resuelva el tribunal, eso lo hemos discutido, ya saben, las líneas argumentativas, la valoración probatoria, el estándar probatorio, ¿no? La convicción, en fin, muchas cosas hemos debatido en torno o reflexionado en torno al proceso de decisión judicial. Pero aquí pongo, digamos, este corchete. ¿De dónde surge y cómo surge esta idea de cuáles deben ser las garantías mínimas que debe de tener denunciante y denunciado? ¿Quién nos comenta, por favor? Juan Carlos, San Juan, Armando, Omar, ¿de dónde sacamos estas características de las garantías básicas, mínimas? Armando, por favor. ¿Pudiera ser del artículo 14 constitucional, doctor? Claro, del 14, del 17, del 20, ¿no? Que nos habla básicamente en torno a el acceso a la justicia, ¿no? ¿Cuáles deben de ser
¿qué es exactamente respondiendo a la pregunta, qué es lo que debe ser lo mínimo? Autoridades, competentes por materia, mandamiento previo, etcétera. Me parece muy, muy bien. Bueno, digamos que lo que nos comenta nuestro amigo Armando, pues está en el 14, 16, 17, el propio 20 constitucional. Y entre el 17 y el 20, si ustedes se fijan bien, tiene una ascendencia, hace un énfasis en el hermano mayor, ¿se acuerdan quién era? En el primogénito, en el varón primogénito de la Matrix, ¿recuerdan cuál era? El derecho penal, ¿no? Entonces, el 17 y el 20 nos hacen una referencia básica, porque además fue el primero que nació, la atención, el caballito, la bici, todo fue para el niño consentido, que fue el derecho penal. A partir de la reforma de 2011, es decir, esta de 2014 se inserta dentro de la de 2011, con la reforma del primero constitucional, con lo que hemos platicado de un cambio de la visión tradicional hacia los derechos humanos, ¿no? Donde ya queda muy claro el control no solo de convención, no solo de constitucionalidad, sino también de convencionalidad, que es ex oficio, que es decir, no necesitas que te lo demande nadie para que tú debas de tener esta visión internacional de cuáles son estas garantías mínimas que nos dice Armando, ¿no? Bueno, pues, a ver, vamos a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Aquí estamos y regreso brevemente. ¿Quién tiene ganas de leer? A ver, para que se despierte un poco. Venga, venga, Omar. Gracias, muy gentil. Ahí, ¿se alcanza a leer bien o lo hago un poquillo más grande? Sí, está bien, doctor. Gracias. Por favor, si eres tan gentil de leernos con entusiasmo, alegría, entonación, como un actor de voz del Señor de los Anillos, del Gollum, aspirando al poder máximo, leernos el artículo 8 de la Convención Americana. Acuérdense que estamos ya adentrados en este nuevo mundo, ¿no? En este multiverso de los tratados internacionales, así que nos acercamos a la Convención en su artículo 8. Adelante, Omar, por favor. Sí, gracias. Artículo 8. Garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Ahí Dos. solamente voy a poner un par de énfasis, Omar, si estás de acuerdo, ¿no? Entonces, Claro. Como dicen mis amigos, mis compas regios, toda persona, a ver, güey, toda persona, que nos quede claro, todos tenemos derechos a oído, a hacer las garantías, ¿no? Dentro del plazo razonable, juez independiente, imparcial. Y cuando decimos juez, estamos hablando de todas las autoridades, Artículo 1 constitucional. Todas las autoridades tienen que ser independientes e imparciales, ¿no? Y luego ya habla de quién, otra vez, del nene consentido, el derecho penal, ¿no? Cuando nos habla de cualquier acusación penal formulada contra ella, contra sus derechos, hoy dice, ojo, o para la determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, incluyendo el electoral, en especial el administrativo sancionador. O sea, todos. 1. 2. Pone un énfasis en particular con la materia penal, pero
dice, esto no es óbice para que también se respete en otros procedimientos donde se determinen obligaciones y derechos, ¿no? Y ahí es donde metemos al electoral y al administrativo sancionador. Adelante, Omar, el apartado 2. Sí. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas. Ahí abrimos otro corchete. Dirían mis compadres, todos, ¿no? Pone énfasis en el penal, pero no nos olvidemos también que puso entre paréntesis en los asuntos civiles, laborales, fiscales, electorales, ¿correcto? Y cierra con algo que nos decía, creo que Armando hace ratito. Las garantías mínimas. A ver, güey, mínimas. ¿Sí nos queda claro qué es lo mínimo? O sea, es lo más austero que puedes tener. Si yo quiero comprar un carro a nivel internacional y fuera parte de un tratado internacional, me dirían, a ver, Rubén, lo austero incluye esto. Bueno, está bien, ¿no? México se comprometió a vender carros austeros y cuando digo, sí me late, pues mira, ya me alcanzo una lanita, llego a México, compro mi carro y me digo, oye, ¿y las llantas, güey? Es que el modelo mexicano salió más austero que el internacional. Oye, no, hombre, o sea, eso es, o sea, a ver, y no tiene volante. No, pues es que aquí tuvimos algún problema técnico, pero aquí en México damos menos que lo que deberíamos de dar a nivel internacional. Oye, pero tú te comprometiste a esto que era lo más básico que puedo yo tener derechos, ¿no? Pues sí, compadre, pero pues es lo que hay. ¿Lo compras o lo dejas? Imaginemos eso. Ahora cuando hablamos de las garantías mínimas, no solamente en la materia penal, la laboral, la civil, la electoral, es lo más básico que puedes darme, México. Y además, oye, no manches, como si me dijeras que, o sea, es malo compararme, ¿no? Pero no soy de Belice, ni de Guatemala, ni de las islas del Caribe. O sea, soy mexicano o sea, somos país grande, nos merecemos no solamente que nos des lo básico, ¿no? Del carro austero, métele clima, güey, o sea, aquí métele clima, eso es lo mínimo, y automático, eso es lo mínimo, y asientos, pues, de velur, imitación piel, no le pongas madera, pero eso es lo mínimo que me merezco, y es más, que ya salga asegurado, y que salga con placas, es lo mínimo que merecemos los mexicanos, es decir, lo que le pedimos a México en sus leyes y a sus autoridades es que suban la tablita, ¿no? Que la pongan más alto de lo que medianamente o básicamente se da a nivel internacional, ¿correcto? Con este énfasis de que es lo más básico y que no podemos tolerar algo menos que eso, ¿eh? ¿Va? Por favor, inciso A. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. B. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. C. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. D. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. E. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna. Si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. Ok, ahí hacemos un paréntesis. Según estos dos incisos, Omar, ¿cuáles son las modalidades de representación que tiene un inculpado? Yo veo 3. A ver.
¿Por sí mismo, por un defensor designado por él o por un defensor de oficio o del Estado? Ok. Y entonces nos dice que es un derecho irrenunciable. O sea, oye, Rubén, ¿estás seguro que quieres renunciar? Sí, renuncio. Y el juez dice, perdóname, Rubén, pero no lo puedes renunciar. ¿Cómo que no? Yo quiero renunciar. No puedes renunciar. Es algo que va pegado a tu piel, ¿ok? Entonces, fíjate, San Juana, nos dice Omar, 3 maneras mínimas de representación y de defensa legal. Por ti mismo, 2, por abogado contratado y por un defensor de oficio brindado por el Estado. ¿Qué podemos pensar de una ley de medios que cuando nos abrió el sistema integral de medios de impugnación y estableció el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, nos quitó la defensoría de oficio, nos quitó la posibilidad de ser representado, de contratar a un abogado y nos dijo, si demandas con este juicio, tienes que venir tú y solo tú. ¿Se acuerdan de la analogía del carro austero? ¿Qué nos dio nuestra ley, nuestro ingeniero constitucional y legislador? Una violación flagrante del derecho más mínimo de defensa, del eje nuclear del debido proceso del debido proceso legal. O sea, veamos esta aberración jurídica que teníamos. Afortunadamente y con el tiempo, el tribunal entendió que debería de haber posibilidad, pues vaya, que vayas con un abogado, ¿no? Por lo menos, claro, hay quien me dijo el otro día, bueno, seguramente por eso se creó este criterio de amplitud, de entendimiento del agravio expresado en forma deficiente. Y sí, lo que quieras, que basta que me digas la pretensión, o sea, bueno, porque era evidentísimo que esta ley era violatoria del artículo 8 de la Convención Americana. Qué triste realidad, pero sobre eso, pues era lo que había, ¿no? Entonces, cuando te dice el Estado, te doy lo más austero dentro de lo austero, que tú ni siquiera, o sea, ni siquiera creo que te lo mereces, ¿no? O sea, lo más básico a nivel internacional que yo suscribí, ni siquiera te doy eso. Entonces veamos que los procedimientos o resoluciones que cualquier tribunal que se digne de ser imparcial, que se digne de ser profesional, que se digne de ser independiente, que se digne de ser respetuoso de los derechos más elementales, ¿no? No solamente hablo de la materia penal, sino de su medio hermano, que es el procedimiento administrativo sancionador, y de todo lo electoral y laboral y civil, como dice el apartado, como dice el artículo en la parte primera del artículo 8 de la Convención. Entonces, cualquier juez que revise una decisión judicial va a revisar cuáles fueron las precondiciones para llegar a esa decisión. Y cuando advierte que no tuviste derecho a una defensa, Omar, ¿qué crees que pase con toda la decisión y todo el proceso? Va para atrás. Como fichas de dominó, se cae la primera y tira absolutamente todo. Con lo cual, me parece que muchas resoluciones, no solamente del Tribunal Electoral, sino del INE o del IFE y de salas regionales, se caerían por un elemento básico. Quiero que vean esto porque a mí me parece que a veces estamos proyectándonos mucho más allá, olvidando el ABC de la justicia. Y este ABC de la justicia me debe llevar a pensar si en los actuales procedimientos administrativos sancionadores, San Juana, por ejemplo,
el Estado está brindándole la posibilidad al denunciado de tener un abogado o un defensor de oficio ofrecido por el Estado de calidad, ¿no? No solamente de calidad, sino que le brinde una defensa adecuada y que sea profesional, técnico profesional. No, digo, mucho ha hecho el tribunal con establecer una defensoría de oficio para pueblos y comunidades indígenas, pero no es una obligación propia del tribunal, es una obligación del Estado como tal. Entonces, ¿qué significa esto en términos generales? Que todos los procedimientos administrativos sancionadores, o prácticamente, o muchos, no voy a incurrir en falacia por generalización, pero muchos de las resoluciones de los procedimientos administrativos sancionadores se tendrían que caer, simple y sencillamente por no respetar elementos mínimos. El ABC de la justicia, y que no estamos hablando de 2023 y no podemos cumplir todavía con este primer mandato de ofrecerle una asesoría de calidad a quien va a sufrir una sanción, porque acuérdense que deriva del derecho punitivo, del derecho de castigo. Ya no sé si necesites traductor, ya no sé si necesitas intérprete. Bueno, pues eso espero que sí se logre, ¿no? Pero cuando decimos, es que no me lo hizo valer, oye, espérame, es que yo como tribunal, ¿cómo quieres que vea eso? Pues recordarte que las resoluciones de la Corte Interamericana en distintos casos contenciosos, vinculantes para México, dice que no solamente te esperes a que te lo denuncien o te lo hagan valer, sino que existe el principio ex officio. Y como tú, tribunal, eres un experto en garantizar, o sea, eres tribunal, ¿no? Le das el derecho de acceso a la justicia a un ciudadano y no revisas esto. No obligas a tu Estado a que le dé esto, que es lo más básico dentro de lo básico que se merecen las personas que viven de este lado del hemisferio del planeta. Híjole, eso, la verdad, eso duele, eso cala, dicen mis amigos regios, eso cala porque ni eso podemos brindarle a la ciudadanía. El respeto más básico de sus derechos. Adelante, por favor, Omar. Sí, F. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. G. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Y H. Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Muy bien. Bueno, pues aquí vemos lo que es lo mínimo en el acceso a la justicia. ¿Y se acuerdan qué dijimos del 2014 con la judicialización del PES? ¿Se acuerdan que la sala regional especializada se convirtió en este primer filtro de control para garantizar los derechos mínimos del denunciado y del denunciante? Me quedo esperando que los grillos sigan cantando. ¿Por qué? Porque esta parte mínima del 8º de la Convención Americana no se respeta. Y aún así, avanzamos en una resolución de fondo.
Y aún así avanzamos a un recurso de revisión del PES que no ha visto sobre qué base se construyó la decisión. Oh, ahí vamos, para que vean cómo nos tratan acá en México. Bueno, pues estamos hablando, Bulmaro, del debido proceso legal, ¿no? ¿Cierto? Para ti, ¿qué es lo debido, Bulmaro? Lo debido. No, sí, lo debido, quítale lo del proceso legal. ¿Qué es lo debido? ¿Qué es lo debido para ti? Pues ¿Qué palabras podrías sustituir como lo debido? Pues algo así como lo correcto, ¿no? Pues sí, lo que es derecho, algo así, ¿no? Me parece bien, bien. Juan Carlos, ¿alguna palabra que puedas utilizar a cambio de lo debido? Tu micrófono, por favor, que no se escucha. No. San Juana. Lo correcto, lo legal, como debe ser. Como debe de ser, muy bien. Armando. Muy parecida a lo que dice la compañera San Juana, lo que debe ser. Lo que debiera de ser. ¿Ya me escuchó, doctor? Sí, okay, Juan Carlos. Decía que lo adecuado, sí, como finalmente lo adecuado. Sí es un deber ser, pero para sustituir lo debido, pues podría ser lo adecuado. Un deber ser, lo justo, lo correcto. Si se fijan, todos estos términos, todos estos vocablos tienen un denominador común, que es lo ético, lo moral, ¿no? Un poco en esta idea. Y esto nos lo dice algún autor que nos habla de la lectura moral de la Constitución. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que hay que darle otro tipo de lectura a las normas, que en el fondo la lectura moral implica encontrarle este saborcito a las palabras, ¿no? Entonces, cuando hablamos del debido proceso legal, lo que dice Bulmaro, lo justo que debe ser un proceso legal, lo correcto que debería ser el proceso legal, el deber ser que debe de tener el procedimiento, ¿no? Mediante el cual te van a fijar obligaciones o te van a limitar en tus derechos, lo adecuado, lo que esperamos todos, ¿no? Un sentido común refinado de lo que deberíamos de esperar, de lo que nos merecemos, de lo que es lo ético, lo correcto, ¿no? Esta lectura moral de la Constitución, que nos habla del el debido proceso legal, no podemos esperar menos que sea lo correcto, lo adecuado, lo esperado. Y entonces el conjunto de reglas que describe el proceso, digamos, estas garantías mínimas establecidas en el artículo 8º de la Convención, es lo más básico, ¿eh? ¿Ok? ¿Qué esperamos que haga México? Pues que fije reglas de lo correcto, lo justo, lo adecuado. Y podríamos esperar que solamente sean esas reglas. Pues no, porque le estamos dando esta lectura moral a la Constitución, que implica que podemos pedir más cosas que debería el Estado de darnos. Más allá de lo que está establecido en la ley, esperamos que haga lo correcto, que haga lo adecuado, lo que haga que sea virtuoso, ¿no? Que es como lo más básico, lo esencial, lo que todos esperaríamos de la justicia. Y eso dependerá, digamos, como de un estándar, como de elementos que nos pusiéramos de acuerdo nosotros, saber qué es lo que esperamos de la justicia, qué esperamos cuando una mujer va a declarar, cuál es el tipo de trato que esperamos. Es que la ley es muy concreta y dice que tienes que recibir la declaración. Sí, pero ¿cuál es el trato que esperamos en esa declaración? Sobre todo cuando llega, ¿no?, destruida prácticamente. O cómo vas a recibir la declaración de familiares de víctimas de su padre que sufrió una desaparición forzada. O sea, ¿qué esperamos como sociedad, no? Que nos dijeran, es que se quemaron porque no llegó a trabajar el que tenía la llave, ¿no?
O sea, eso no es lo moral, lo ético, ni lo correcto, ni lo debido, ni lo que esperamos todos que debe funcionar, ¿no? Entonces, hablar del debido proceso legal ya nos implica, San Juana, una reflexión más profunda. No solamente ver cuáles son los elementos que están descritos, sino lo que merecemos en el trato, lo que es correcto y lo que es justo. Y entonces, a partir de esta idea, poder analizar cuál es el trato que se le da al denunciante y al denunciado, ¿no? Por ejemplo, en el procedimiento especial sancionador, saben que hay dos principios, ¿no? Que digamos como el yin y el yang, que se juntan, ¿no? Y por una parte está el principio dispositivo, es decir, este impulso que da el ciudadano presentando una queja o la denuncia con un conjunto de pruebas que más o menos hagan creíble su historia para que se abra el procedimiento. Y una vez que se abre ese procedimiento especial sancionador, empieza la investigación. La investigación, ¿qué características debiera de tener? Bueno, de entrada sabemos que ahí ya deja de funcionar el principio dispositivo y empieza el principio inquisitivo, ¿no? Es decir, donde la autoridad asume un papel protagónico en la búsqueda de la información, de la verdad, de atraer documentos, llevar a cabo diligencias, ¿no? De investigar estas conductas que son irregulares. Pregunta número 1. ¿Hay un parámetro para calificar si la investigación fue correcta? ¿Hay un reglamento que nos diga cómo se debe llevar a cabo la investigación? No, no lo hay. Pero hay unas fiscalías que sí tienen, por ejemplo, un reglamento. Hay parámetros internacionales que nos dicen qué es lo mínimo que esperaríamos de una investigación profesional, seria, independiente. ¿Qué de profesional, de serio, independiente tiene que cuando presentas una queja, el de oficialía de partes, ¿no? Agarra el celular, se esconde entre unas sombras detrás de un muro? Ya presentaron la denuncia, es sobre Bardas. Sí, blanquelas en la madrugada, voy a aguantar el asunto. ¿Qué de profesional e independiente tiene esto? Cuando desde la propia oficialía de partes dice, ¿no? A mí, ¿saben qué me pasó? Una cosa verdaderamente de kinder. Cuando litigaba los asuntos, llegué con unas pruebas en una USB, ¿no? Con links y todo esto. Y me la comí completita, perdón por la expresión. Porque cuando sale ahí la investigación, bueno, la resolución dice que no, que la memoria USB estaba vacía. Y yo no, les juro que quería yo, como el asalto al Capitolio, quería asaltar al INE, ¿no? Que no manches. ¿Qué delincuentes son los de oficialidad de partes? Todavía dijera, híjole, igual me equivoqué, o sea, igual y llevé una, no, pero todavía en mi carro abrí, ¿no? Y tampoco le metí un virus ni nada. Entonces, a partir de esa muy mala experiencia, digo, lo bueno es que estaba relacionado todas las pruebas en el documento, pero aportaba yo estos elementos. Pero dije, no manchen. Entonces, a partir de ahora, llego a la oficina. Cuando llegaba a la oficialía, digo, a partir de ese momento, pues era como patada de mula, ¿no? Ábrela. No, es que yo la recibo así, ábrela. Y me dices cuánto pesa la memoria, ¿no? Cuántos archivos trae, y abres cada uno. Oye, es que son 54, no me importa. Abres cada uno y pones que sí se despliegan. Y es un pleito con los de oficialidad de partes, pero uno tiene que defender sus derechos. Y entonces, cuando llega la investigación de la pinta de Bardas, ¿no? Llega el oficial electoral, ¿no? Lo mandan a tomar fotografías en la investigación. Entonces, sí les platiqué, ¿no? Resulta que toma una fotografía, pues, a 400 metros de la barda. Está blanqueada, no se ve. Oye, ¿no te pudiste acercar a 2 metros? ¿No pudiste checar en tu investigación que estaba fresca la pintura y que todavía se veía detrás, ¿no? Que está mal blanqueada y con cal y que se veía todavía la imagen y la promoción y tal? Y lo peor es que la autoridad avala esta actuación. Y cuando llegas a un tribunal y dices, oye, mira lo que hizo el OPLE, ¿no? Sí. Y mira cómo están resolviendo estos temas.
resulta que resuelven en contra de la pretensión por falta de pruebas. Entonces ya digo, a ver, tengo pocos pelos y ya no tengo muchos para arrancarme, ¿no? Pero sí entendimos que ¿hasta dónde llega el principio dispositivo? O sea, yo presento algunos indicios de prueba y luego viene tu chamba, autoridad electoral. Y en tu chamba debes de hacer la investigación. Puedes decirme que no encontraste pruebas en tu investigación. Puedes decir eso, pero no puedes decir, ¿no? O bueno, el resultado de que el tribunal diga, ¿no? Que es improcedente, que no se acreditó porque incumplí con la carga de presentar pruebas. Es un absurdo, una contradicción a la esencia del procedimiento de investigación. Es como si en un asunto penal ustedes presentan una denuncia y el MP hace la investigación y el juez dice, pues ¿saben qué? Vamos a desestimar la pretensión, ¿no? Que es que lleven a este cuate a un juicio penal o lo que sea. ¿Por qué? Porque el denunciante no presentó todas las pruebas. ¿Y en qué momento me voy a convertir en autoridad investigadora? ¿Contrato un detective? ¿Cómo le hago, no? A ese absurdo se han llegado en resoluciones donde se dice que el denunciante no presentó las pruebas suficientes. Es una gran contradicción, ¿no? Como tal, y eso es una violación rotunda a mi derecho de acceso a la justicia. Es una incomprensión del sistema y del procedimiento. Sí, Omar, por favor. Sí, gracias, doctor. Yo en las primeras clases yo comentaba que se me hacía a veces incoherente que en este procedimiento especial sancionador no hubiera una fiscalía o no hubiera un órgano especializado investigador, como pasa en el derecho penal electoral, pero sí una judicatura especializada electoral, y luego en el derecho penal no hay un juez penal electoral, o sea, especializado. Entonces no entiendo, me parece que nos quedamos a medias, ¿no? Aquí le dimos mucho a la hora de juzgar, pero poco a la hora de investigar, y en materia penal electoral le dimos mucho a la investigación y poco a la hora de investigar, ¿no? No sé qué le parezca eso. Sí, bueno, tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que cambiar el modelo que tenemos, porque, pues, la verdad es que no, o sea, yo entiendo que no jala el asunto como debe de ser, ¿no? O sea, creo que debemos de reconstruir, el sistema. O sea, hay que entenderlo, digamos que a partir de el 2006 y del 2014, pues se empieza a dar un modelo, pero este modelo sigue siendo defectuoso. O sea, arrancamos, entendemos que vamos avanzando, pero que hay que reconstruir el modelo, y esa reconstrucción debe ser del día a día, ¿no? Y sobre todo, por lo menos para empezar, respetando las garantías más básicas de entrada. ¿Y eso qué requiere? Pues requiere que profesionalices a la Defensoría de Oficio para que también pueda intervenir en los asuntos electorales de entrada. ¿Y qué más? Pues que garantices que haya un traductor, ¿no? Que haya un intérprete. Bueno, pues eso a lo mejor ya lo tienes en el tema de la Defensoría del Tribunal, ¿no? De pueblos y comunidades indígenas. En fin, lo que se tiene que empezar a ver, estimado Omar, es qué modelo y qué parámetros tenemos que tomar. Una invitación, por ejemplo, que ya no forma parte de esta charla, me hubiera encantado, pero ya esto igual a lo mejor abro unas conferencias sobre estos temas, sobre el debido proceso desde la protección internacional, y en lo que se refiere, digamos, a la investigación seria y profesional. ¿Cómo saber que la actuación del OPLE o del INE es una investigación adecuada, digamos, para el procedimiento? ¿Dónde puedo revisar cuáles son los estándares básicos que debe de llevar a cabo? Bueno, pues lo tenemos en la Corte Interamericana. La Corte ha resuelto muchos asuntos, tiene una línea jurisprudencial muy amplia, muy robusta, sobre el papel de las policías en la investigación, el papel de los ministerios públicos en la investigación. Y por cierto, hay unas cosas
que dan miedo leerlas, ¿no? Donde la fiscalía pues, cerró los ojos y no hizo absolutamente nada, a pesar de que hubo determinaciones de jueces. Nada. Bueno, pues ahí están los parámetros, los pueden googlear, están muy fácil de localizar. Si no, ahí en las redes sociales, ahí voy a poner un par de links donde se puede checar estos temas para pues hacer un checklist, ¿no? Un palomeo, por lo menos, tanto de quien presenta la denuncia en contra de quien se presenta, de los jurídicos, de los OPLES o de las autoridades electorales y secretarios, estoy cuenta, magistrados, por supuesto, de saber si se están cumpliendo con estos parámetros básicos de la investigación, que es elemento esencial para que la sala regional especializada pues tome la determinación. Y ya saben ustedes que se creó un sistema, como decía nuestra amiga San Juana, se crea un sistema de comunicación con un expediente espejo entre el INE y la sala regional. Por esta brevedad, ¿no? Que es una locura en términos para resolver, pero de otra forma no podría. Si los secretarios nos van viendo el espejo, ¿no? Viendo el expediente en el día a día de cómo se va conformando, evidentemente no pueden intervenir en la sustanciación, pero ya más o menos tienes una idea de cómo van las pesquisas, la investigación, las declaraciones, ¿no? Las actuaciones, más o menos tienes una idea para que cuando llegue el expediente, pues digas, ¿no? En una revisión integral, yo ya había detectado que hay estas deficiencias, esto y esto y el otro, lo regresas para que se lleve a cabo una investigación más completa, seria, que cumpla estos parámetros internacionales, y ya cuando te regresa, pues ya incluso se va preparando el proyecto de resolución. Por eso que cuando llega el asunto, pues ahí sí todo el mundo corre, ¿no? Porque va de 24 a 48 horas para tener proyecto, para discutirse y para después sesionarse. Son en horas estos plazos para emitir estas resoluciones de un procedimiento que volvemos a lo mismo, que sea expedito, o sea, rapidito y que sea breve. Ahora bien, como vimos, la idea desde el 2006, pues se trataba no solamente de corregir la conducta, sino de prevenir violaciones, ¿no? Digamos, que se eliminaran efectos perniciosos en el desarrollo del proceso electoral. Es decir, se le empezó a dar una naturaleza preventiva al PES. Y justamente con mayor razón cuando se instalan en el procedimiento las medidas cautelares, mediante las cuales se puede suspender inmediatamente los posibles efectos perniciosos de estos spots, de esta intervención indebida por parte de las autoridades, que rompe el principio de equidad, como la utilización de recursos públicos, y ahora ya nos metemos hasta la violencia política por razón de género, también conocida dentro de este procedimiento especial sancionador. Bueno, todos estos elementos, digamos, tienen que estar también sujetos al control de la autoridad judicial. Ya saben ustedes que las medidas cautelares, como las que platicamos al inicio de esta charla que ustedes comentaban, ¿no? Que se empieza a calentar el tema y la discusión de sobre si el INE está cumpliendo o no sus atribuciones de manera adecuada, si hubo problemas en la votación, si le votaron en contra a la presidenta de la comisión de quejas, ¿no? Y denuncias, etcétera. Y que bueno, dice otro consejero, pues al final el fondo lo tendrá que resolver la sala regional especializada y la sala superior en su momento, ¿no? Esto es, bueno, pues ya saber que las impugnaciones sobre las determinaciones de las cautelares los conoce la sala superior y el fondo de los asuntos en el PES los conoce la sala regional especializada y sus resoluciones pueden ser sometidas todavía a una revisión adicional, ¿no? Porque es, digamos, como la segunda instancia, que es este famoso recurso administrativo interno, o pudo llamarse apelación, o como quieren ustedes llamarlo. Lo importante era que, o lo malo de todo esto es que vamos abriendo ya una cantidad de nombres a los medios de impugnación, cuando en realidad la Convención Americana nos habla de recursos sencillos, ágiles, fáciles, ¿no? Y aquí ya tenemos todo un catálogo de medios de impugnación con nombres
Y bueno, pues imagínense que en aquellas épocas previas, ¿no?, al 2011, donde casi seguíamos impresionados con el descubrimiento del fuego, pues resulta que si nombrabas mal el medio de impugnación, llegaban hasta desecharlo. Y después, bueno, ya afortunadamente salió, digamos, esas son las épocas más rupestres de los medios de impugnación, ¿no? La época de las cuevas. Pero después ya vimos un poco a la luz y dijimos, no importa el nombre, no importa la vía, ¿no? O sea, yo aquí reconduzco la vía, pero tuvieron que pasar épocas oscuras, ¿eh? Se los digo con toda sinceridad, porque pues también estábamos en esas fases de iniciación y de creación de los mecanismos, ¿no? Era un formalismo a rajatabla, más o menos digo, no a rajatabla, pero digamos, no tan a rajatabla como el amparo, pero sí estaba duro, ¿no? Y tenías que ceñir. Bueno, pues imagínense esa ley que te prohibía llegar con un abogado al JDC, o sea, te defiendes tú. Oye, pero yo no tengo ni idea, no importa, te defiendes tú. Y quiero traer un abogado, no importa, te defiendes tú. El asunto de todo esto es que se dio un fenómeno bien interesante que se llama la sustantivización, o que lo podemos denominar así, no se llama, sino podemos bautizarlo con el nombre de la sustantivización digamos, de las estructuras procesales de los medios de impugnación. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, antes un candidato podía acudir a un medio de impugnación solo como un tercero que trataba de sumarse a los intereses del partido político, pero tenía una participación menos que nula, o sea, es más, creo que nunca se leía, o pocas veces se leía las peticiones del candidato. ¿Por qué? Porque lo más importante era lo que decía el partido, y en la ley no te permitía que el candidato abriera la litis, ni presentara más pruebas, sino solamente iba como de acompañante, ¿no? Como dicen los chinitos, ¿no? Nomás milando, pero no podías hacer nada más. Y entonces fíjense que lo mismo pasó con el tema de los militantes de los partidos políticos. No tenían legitimidad, es decir, la parte procesal no te permitía tener acceso a la justicia por una calidad en específico. Y de lo procesal lo llevamos a lo sustantivo. Esto es que de una categoría que tienes en un juicio, ahora tienes derechos reconocidos por tu categoría. Y entonces con esto quiero decir que desde tu categoría, que era una forma de participar en el proceso, hoy se sustantiviza y te reconoce derechos de la militancia. Y dices, wow. Por ejemplo, en otras materias como la familiar, pues el juez en un caso de divorcio y con menores de edad decidía que los hijos tenían que quedarse con la mamá. ¿Se acuerdan de ese criterio, no? ¿Esto qué significaba? Que los hijos tenían derecho en el juicio, ¿no? El juez, según velaba por su criterio, ¿no? Y el juez decía, no quiero. Y la niña decía, no quiero ir con mi mamá, no quiero ir con mi abuelito o mi abuelita. No, te quedas con tu mamá. ¿Por qué? Porque lo digo yo, que soy la ley. Está bien, y voy con la mamá, ¿no? Punto. Y hoy, ¿cómo se sustantivizó el derecho de los niños? Que ahora se les tiene que pedir su opinión sobre con quién quieren permanecer. Es decir, ya es un derecho del niño. Sí vemos cómo vamos transformando partes que están en la legislación procesal y ahora están en la parte sustantiva. Entonces sería también una muy bonita tesis saber cuáles son esa sustantivización de derechos que el tribunal ha transformado de estar en una ley procesal a un reconocimiento pleno de derechos, ¿no? Con toda la categoría que le brinda el ser militante, por ejemplo, de un partido político. O derechos de los niños, o derechos de las mujeres, en fin, toda esa parte, toda esa gama, sería muy interesante también verla en un trabajo para aquellos que les gusta mucho la investigación, pues estaría también muy lindo poder hacer ese trabajo. Bueno, pues la parte
procesal, digamos, la parte de los tiempos y esto, pues la verdad es que omito señalarla de cómo se interpone el famoso recurso, pues está en la ley, ¿no? Este curso no tiende a leer la ley ni mucho menos, sino a generar un conjunto, creo yo, de reflexiones más profundas sobre temas que son muy básicos, pero que vemos que todavía no se respetan y cómo se transformaría el derecho, ¿no? Las sentencias, las resoluciones, si empezáramos por respetar este tema, o cómo se vería el papel del tribunal ante una corte interamericana siendo denunciado, por ejemplo, por no respetar estos elementos básicos del debido proceso legal, que es justo en esta lectura moral de la Constitución, lo que todos esperamos que es lo mínimo, ¿no? Lo justo, lo adecuado, lo correcto y los que nos merecemos como mexicanos, más allá de los compromisos internacionales que México haya adquirido. Pues muy bien, no sé si hay algún otro tema que quieran discutir, no queda mucho tiempo, pero pues aquí estoy como siempre a sus órdenes. ¿No? Bueno, pues mi infinita gratitud como siempre, estimada San Juana, muy gentil, muchas gracias. Armando, igual un placer, Juan Carlos, Bulmaro, Omar, Diego también por ahí, que a veces encendió cámara, a veces no, y bueno, pues todos los que terminaron conectándose en esta plataforma, les agradezco mucho, a la Escuela Judicial nuevamente, quien hace posible que podamos tener este conversatorio. Ya conocen mi red social, ahí voy a subir el tema de lo de las investigaciones, por si alguien quiere tener alguna información adicional. Y bueno, pues desearles que tengan muy bonita noche y espero que nos veamos nuevamente muy pronto en algún curso o edición de la Escuela Judicial Electoral. ¿Va? Gracias, doctor. Un placer. Bonita noche, Gracias. hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches.